Me presento, mi nombre es Carmen Estorani, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto poder estar hoy con ustedes acá, agradecer tanto a Julio Contegrán como a Guillermo Anderlich la invitación que nos hacen institucionalmente, ponderar el trabajo que venimos realizando en otras actividades y de manera permanente. Yo quiero comentarles que soy directora provincial de Salud Comunitaria, Entornos Saludables y No Violentos del Ministerio de Salud, que si ustedes, me voy a parar porque no veo mucho, así que así. Ustedes, para que tengan una idea, estas son las áreas de intervención que tiene la Dirección Provincial. Puse todas que tienen que ver con la atención primaria de la salud, que tiene que ver con la parte de no violencia y, por supuesto, que está relacionado dentro de todo lo que es no violencia, todas las violencias. Vamos a concentrarnos en los temas de violencia. Estas son las distintas formas o distintos tipos de violencia que la Dirección Provincial lleva adelante en cuanto a la capacitación, intervención, seguimiento y tratamiento. Son todas las que ustedes están leyendo allí. Vean que parte de estos temas de violencia y de todas las intervenciones que tenemos de la Dirección Provincial están basadas en la normativa internacional. No hace falta que leamos todas porque ustedes las conocen. Todas las personas que están acá son personas que llevan adelante trabajo de distintos lugares, de distintos ámbitos. Lo que sí es importante señalar, primero, que esta Dirección Provincial es nueva, la creó la gestión de María Eugenia Vidal. Es importante señalar que la política pública tiene que tener perspectiva de género. La política pública no es inocua, tiene que tener una visión integral, tiene que tener además una intervención interinstitucional e interministerial dentro del gobierno y tiene que ser una política pública que esté por encima de las diferencias sectoriales y por encima de los intereses particulares que pueda haber desde distintos organismos, como son los partidos políticos, como son los gremios, etcétera. Es decir, aquellas cuestiones que son suprapartidarias, suprasectoriales. Por eso un poco acá en esta mesa cuando la psicóloga mencionaba esto es algo que se mantiene. En realidad no solamente es algo que se debe seguir manteniendo, porque es una política pública que tiende a la defensa de los derechos humanos de las personas, varones y mujeres. En este caso específico estamos viendo específicamente la victimización femenina. Y es importante porque estamos pensando que estamos concentrados y centrados en la persona. Por eso es fundamental saber que las políticas públicas no deben tener propiedad, por decirlo de alguna manera, desde ningún punto de vista, sino que tienen que trascender y tienen que acompañar a todos los gobiernos del que se trate. Muchas están ya institucionalizadas, por eso tienen normativas, pero también es bueno saber que todas estas políticas que tenemos en la Dirección Provincial se basan en esta normativa internacional, se basan en las leyes nacionales y provinciales, es decir, fundamentalmente cuál es la ley más importante que tenemos en la República Argentina como en cualquier país del mundo. Obviamente que la ley madre, ¿verdad? La Constitución Nacional. Y dentro del ámbito de la provincia, la Constitución Provincial. Todos los tratados de derechos humanos que hoy acá nos interesan, que hoy acá nos sirven para poder implementar y diseñar esas políticas públicas, se encuentran en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, a partir de esa incorporación que se hizo en la reforma constitucional del año 94. Y también, por supuesto, específicamente la Constitución Provincial atiende concretamente a lo que tiene que ser la prestación de la salud y la atención específica a la mujer y digamos, a la salud de la mujer. Ahora vamos a ir viendo algunos de los temas que señalamos dentro de la violencia. Para esto vamos a analizar qué es lo que trabajamos cuando hablamos de violencia laboral
hacia adentro del Ministerio de Salud, y cuando hablo del Ministerio de Salud estoy hablando de los 80 hospitales provinciales. ¿Y qué es lo que hablamos cuando hablamos de la violencia externa, es decir, aquella violencia intrusiva? Formó parte del gobierno provincial una de las políticas importantísimas que se le denominaban AAA, por decirlo de alguna manera, que es el Plan Fortalecimiento de Guardias Hospitalarias, y dentro de eso el fortalecimiento de la seguridad y el tratamiento de la gestión de conflictos en los hospitales. Para eso se llevaron adelante distintas capacitaciones que las vamos a ver, en triage, en recupero de costos, en bioseguridad, en salud mental, que se incorporó el año pasado, y en gestión de conflicto, que somos nosotras, es decir, la dirección provincial. ¿Qué es lo que hemos hecho? Por un lado, analizar que para este acompañamiento de mejoramiento de la seguridad en los hospitales, se hizo toda una compra de equipamiento, de cámaras de seguridad, botones antipánicos, centro de monitoreo. Acá se trabajó muy estrechamente con el Ministerio de Seguridad y también en toda la parte de recursos humanos a través del coordinador de seguridad del hospital, de efectivos policiales en guardia y de la refuncionalización del rol de los cuidadores hospitalarios. Muy importante ha sido en esta gestión, así como decimos que la dirección provincial se crea en la actual gestión de gobierno, lo que fue la creación de la Mesa Intersectorial por Hospitales Libres de Violencia. ¿Por qué yo digo que esto es fundamental? No solamente porque fueron resoluciones ministeriales, con lo cual ya es una normativa administrativa, como ustedes conocen, que ya está incorporada, que ha institucionalizado, sino que es algo muy trascendente porque fue muchísimo esfuerzo el que hicimos y nos fue muy difícil, no nos fue nada fácil, porque acá hay que hablar con la verdad. En esta mesa están sentados los representantes y delegados de todos los gremios que están trabajando en el Ministerio de Salud, ustedes los tienen ahí, SICOP, bueno, lo que es AMRA, lo que es ATE, lo que es Salud Pública y la UPCN y Federaciones Médicas, Federación Médica del Conurbano, FEMECON, Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires, que es FEMEBA y Agremiación Médica Platense. Cada una de estas organizaciones sindicales designa 2 delegados, un titular y un suplente de manera anual a esta mesa intersectorial por hospitales libres de violencia que yo coordino en mi carácter institucional de directora provincial y que además trabaja por supuesto desde la Subsecretaría de Programas Sociales el doctor Leonardo Buzo. ¿Esto qué es lo que significa? ¿Cuál es el rol que tiene trabajar en esta mesa? Diseñamos protocolos de intervención, trabajamos sobre los casos de violencia laboral y violencia externa. Pensamos aquellas cuestiones multidisciplinarias que puedan incorporarse efectivamente al interior de los hospitales provinciales. Por supuesto que acá concentrándonos en cuidar a los que cuidan. Ese es el lema que tenemos de la mesa intersectorial. Y nos fue muy difícil, y se imaginarán por qué, poder sacar durante estos 3 años y medio de trabajo que teníamos una vez por semana, todos los jueves, ahora lo hemos espaciado, son cada 2 jueves al mes, porque ya hemos logrado muchísimas herramientas y dispositivos, poder concentrarnos en realmente trabajar en lo suprasectorial, es decir, salir del debate de una paritaria salarial, por ejemplo, o salir del debate de la paritaria de oposición, que obviamente los gremios tenían en contra del gobierno. Nos costó muchísimo, pero lo logramos. Por eso yo me siento absolutamente contenta de que este producto que queda del Ministerio de Salud hoy está siendo mostrado como modelo, por ejemplo, por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires en el área de sumarios. Para mí fue una alegría enorme porque como soy abogada y me encanta seguir estudiando y trabajando en mi expertise y me gusta mucho el derecho procesal, en una de las tantas capacitaciones que nos invitó el Ministerio de Trabajo para ver el sumario, cómo se realizaba y demás, fui como público y ahí pusieron como modelo de gestión nuestra mesa interinstitucional por hospitales libres de violencia, lo cual yo dije, qué bueno ya que ya existe una apropiación por parte del gobierno provincial de este modelo que lo hemos construido entre todos estos actores que yo les mencioné. No es privativo de una institución, es privativo de todos. Y también como modelo político, de decir que se puede trabajar por encima de las diferencias partidarias y sectoriales.
que además es sano que existan en cualquier sociedad democrática. Pero cuando estamos hablando de cómo mejoramos la salud de la población y cómo trabajamos para mejorar a las personas que cuidan a nuestros equipos de salud, tenemos que concentrarnos en eso. Y se puede trabajar. Sigo con esto. Acá tenemos 2 protocolos, pueden acceder en la página del Ministerio de Salud de la provincia. Si ustedes buscan mesa intersectorial, mesa violencia, les van a aparecer los 2 protocolos de intervención para casos de violencia laboral, de intervención para casos de violencia externa. Les quiero contar que en relación a estas capacitaciones, como era un programa o un plan AAA por parte del gobierno provincial, el plan de fortalecimiento en guardias hospitalarias, que como ustedes vieron, estaba acompañado de todos esos 5 ítems de capacitaciones, pero además acompañada del mejoramiento de las guardias. Ustedes habrán visto la difusión que se hizo del mejoramiento edilicio de las guardias, porque uno no puede hablar de cómo prevenimos la violencia externa o cómo mejoramos las condiciones interrelacionales entre las personas que forman los equipos de salud si no mejoramos el lugar donde están, si no mejoramos la prestación de las personas que acceden al sistema público provincial. Acá ustedes van a ver año a año las capacitaciones que se hicieron pautadas, que hicimos en todos los hospitales provinciales. El total son 53 hospitales provinciales de los 80 que fueron los priorizados, es decir, es todo el conurbano bonaerense, y en provincia de Buenos Aires tenemos Bahía Blanca, Mar del Plata, etcétera, Junín, Olavarría, es decir, algunas ciudades, y las otras se pudo hacer, se piensa hacer, continuar para completar los 80 en los años que siguieran. Pero lo importante es ver que en estas capacitaciones, además, lo que se hizo fue sobre el protocolo de intervención para casos de violencia externa. ¿Cuáles fueron la cantidad de asistentes? Les aclaro que entre los asistentes que ustedes tienen ahí, un total de todos estos años de 1.815, encontramos de esos 53 hospitales provinciales, directores de hospitales, jefes de guardia, y esto estaba dirigido específicamente a los servicios de guardia fundamentalmente y aquellos servicios que estaban permanentemente trabajando en la emergencia, o sea, y a los cuidadores hospitalarios y a la policía que trabaja externamente dentro del hospital, es decir, eran muy concurridos y el número es un subregistro, les puedo asegurar, porque solamente están registrados quienes se inscribían y quienes entregaban la nota de inscripción, y como ustedes saben, no todo el mundo se inscribe, con lo cual estamos hablando de un subregistro, pero en este momento podemos decir que hay una cantidad muy importante de personas que cuentan con la posibilidad de intervenir o de acceder a nuestros servicios cuando cuentan, cuando tienen algún problema de violencia externa. Me confunde la hora. ¿Cuánto estoy? Porque estoy viendo 12:20, ¿ya transcurrió eso? Sí. Ah, entonces no me queda nada. Listo. Entonces voy a 1000. Me quedan 3 minutos todavía. Sigo porque voy a los piques. Bueno, en violencia laboral interna se hicieron estas capacitaciones. Los cantidad de agentes capacitados en violencia interna son esos que yo les di. Las formas de intervención. Tenemos intervención en equipo móvil de abordaje integral de las violencias y además en el equipo técnico central. ¿Qué temas intervenimos? En violencia externa, interna, de género, violencia familiar, abuso sexual y acoso sexual. Ahí tienen los datos. ¿Cuáles han sido los hospitales en los que intervenimos en el 2018? 23. Si quieren tener detalles, los vemos, inclusive cuáles han sido los temas que atendimos. En el 2019 acá tenemos el total de intervenciones y el total de las personas atendidas por los casos. ¿Cuál fue durante el año 2019 el total de hospitales donde nos vinieron todos los temas que ya recién les relaté? Fueron 44. Y también los ítems son, además de violencia externa e interna, la de género, violencia familiar, sexual y acoso sexual. En relación a la violencia obstétrica, que esto acá me queda nada, de 1 minuto y medio, lo que les quiero decir que es muy importante que por vez primera en la provincia de Buenos Aires, así como atendemos violencia externa y violencia laboral,
por vez primera se empieza a intervenir en casos de violencia obstétrica, que como ustedes saben, está estipulado y normatizado en la 26485 como una modalidad. Recuerden que es la patologización, la medicalización, el abuso, digamos, de intervención desde el punto de vista, estamos hablando de mujer embarazada, niño o niña, durante el embarazo y con posterioridad al embarazo. Estos son los casos que hemos trabajado y acá tienen que ver lo que es sistema público, sistema municipal y sanatorio privado, con la siguiente salvedad. Acá son los expedientes ingresados y, por supuesto, me voy a detener en este último dato, antes de terminar, decirles, una modalidad en el tema de violencia obstétrica. Ustedes saben que nosotros, por ley y en el sistema público provincial, tenemos intervención en los hospitales provinciales. ¿Qué pasa con los municipales? Hay leyes que rigen que el municipio tiene su autarquía, que tiene su independencia y que cuando recibimos una denuncia, una queja por parte de distintos organismos, ya sea la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, el 0800, el Instituto de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires, el 144, etcétera. Es decir, cuando existe una solicitud de intervención por parte de un hospital público provincial, por supuesto, creamos un expediente, empezamos con la modalidad de pedir, de devolver el expediente y empezar a analizarlo, y a partir de ahí hacemos un trámite. ¿Qué pasa con lo municipal que tiene su autarquía? Invitamos en esos casos al secretario de Salud, si le interesa que podamos trabajar conjuntamente con él en el abordaje del caso. La mayoría de los casos, creo que ninguno nos dijo que no, por el contrario. ¿Y de qué manera resolvemos estos casos? Muchos de estos se resuelven con obviamente. Si los casos son graves y van dentro de lo que es la ley para llevar adelante otro tipo de actuación, no la hacemos nosotros, sino los organismos. No reemplazamos legislación, por decirlo de alguna manera, pero la mayoría de los casos se traducen en capacitaciones de ampliación de derechos en cada una de esas instituciones públicas, ya sean provinciales como municipales. ¿Y qué pasa con lo privado? Nosotros tenemos también por la ley del ministerio la posibilidad de intervenir a partir de la fiscalización a establecimientos sanitarios. Acá hemos tenido mayores dificultades. Hemos tenido mucha reticencia por parte de los colegios médicos, que es donde empezamos a trabajar para invitarlos en el caso de denuncias o de quejas a sanatorios privados, y eso al día de hoy subsiste, si bien hemos ido logrando atravesar algunas barreras que el objetivo nuestro justamente es de fortalecer los derechos humanos y no tenemos exclusivamente la idea sancionatoria, porque no sería. La idea sancionatoria tiene que ir además por otro lado, en el caso que se cometan delitos. Pero en el caso de que sí tenemos una queja de una mala atención por parte, y acá no estamos hablando de mala praxis, acá estamos hablando de violencia obstétrica, y ustedes como saben, las barreras son cantidad de barreras ideológicas. No solamente en cuanto a una concepción de lo que es la salud hacia la mujer, sino también muchas veces, y la mayoría de las veces, la naturalización de la situación de violencia. ¿Por qué? Si esto se hizo toda la vida, ¿por qué lo vamos a cambiar? Si esto así es reconocido, ¿por qué lo vamos a decir que es violencia obstétrica? Entonces, esa naturalización y reproducción de prácticas hace que muchas veces haya que trabajar desde cero, analizando y viendo no solamente la ley con la mano, haciendo cumplir la ley, sino también modalidades, costumbres, formas de intervenir, y esas son las cuestiones más ricas, que es las que hacemos de la Dirección Provincial, y les puedo asegurar que a medida que uno va avanzando con los equipos de salud, con los servicios de cada uno de obstetricia, de ginecología, la cantidad de servicios, lo que se va viendo que esas barreras cada vez se van desapareciendo y se pueden hacer grupos muy, muy fortalecidos de trabajo. Por eso yo creo y confío también en esa posibilidad de trabajar, de convencer, de llegar con la ley, pero además con la posibilidad de ver que del otro lado hay un ser humano, hay una persona que sufre y que necesita que ampliemos derechos. Y por último, para terminar, que ya termino,
Acá, si quieren, podemos dar más datos. Esto es como un resumido. Acá está Verónica Spinelli, que es la directora de Prevención de Violencia Familiar y de Género, allá, más todo el equipo nuestro. Esto es todo lo que depende de esa dirección provincial. Son capacitaciones, traje nada más que las capacitaciones, ¿no? Del tiempo tengo otras diapositivas, que son intervenciones, que están desagregadas por lugar, etcétera, etcétera. Pero tengan en cuenta que en todos estos 2 años y medio, casi 3, hemos llegado a ese número de personas capacitadas y profesionales en general, 7.600, y profesionales de salud. Cuando hablamos de profesionales de salud, estamos hablando del sistema público provincial y municipal, porque siempre decimos que el sistema es único. Cuando vamos a las regiones sanitarias, siempre les pedimos a nuestros referentes y a nuestras referentas no concentrarnos nada más que en la provincia. Y así son las capacitaciones nuestras. Siempre vienen las comisarías, siempre vienen las fiscalías, siempre está además el área municipal, los centros de atención primaria y el área provincial. Porque lo que tenemos que hacer acá, más en una provincia que tiene tantos recursos, como también se dijo en el primer panel, es fortalecer y es utilizar todos esos recursos sin importar de qué color político sean, porque todos tenemos un cariño político, por decirlo de alguna manera, o una pertenencia a un partido político. Lo que sí nos tenemos que concentrar en que estas políticas públicas son defensa efectiva de los derechos humanos, de las personas y específicamente de las mujeres. Muchas gracias.